Bien, está en nuestros estudios Patricia Lata, coordinadora técnica de Lima, ¿cómo vamos? Cuéntanos, Patricia, bienvenida a JD Noticias, pero nos gustaría que nos puedas comentar, antes de empezar en el tema de la entrevista, ¿qué es la iniciativa ciudadana Lima, cómo vamos? Bueno, muchas gracias por la invitación, encantada de acompañarles el día de hoy. Lima, ¿cómo vamos? Es un observatorio ciudadano que monitorea la calidad de vida en la ciudad de Lima desde el año 2010 y hemos incorporado en nuestra evaluación de manera cotidiana al Callao desde el año 2016. Nosotros todos los años recogemos información estadística sobre el estado de la ciudad de distintas instituciones públicas, ya sean de los gobiernos locales. Preguntamos a los 50 municipios cuál es el estado de la calidad, les solicitamos indicadores sobre diversas temáticas de la ciudad y también a gobiernos, a los ministerios del gobierno central y también algunas instituciones adscritas, y también recogemos información de investigaciones académicas o de cooperación que se hayan podido realizar. Y esta información estadística más dura, nosotros la contrastamos con un reporte de indicadores de percepción que también trabajamos de manera anual, donde le preguntamos a los limeños y los chalacos cómo consideran que está la ciudad, cuáles son las principales problemáticas, cuáles son las prioridades que tenemos que atender. En ese contexto es la razón por la que has venido justamente a nuestro noticiero a poder conversar sobre ese detalle. Cuéntanos cuáles han sido entonces las conclusiones más relevantes de este informe que abarca para este año 2018. Sí, una de las principales resultados, hemos visto de que se mantienen las tendencias sobre los principales problemas de la ciudad. En primer lugar, y no es de sorprender, está la inseguridad ciudadana como principal problemática para los limeños y también para los chalacos. Más del 80% de personas lo considera el principal problema de la ciudad. En segundo lugar, viene el transporte público, se revela como nuevamente se mantiene en tendencia uno de los ejes principales a trabajar en la ciudad, ya que impacta de diversas formas en otros aspectos de la calidad de vida de las personas, como por ejemplo el acceso a centros de trabajo, el acceso a lugares de estudios, el acceso a espacios de esparcimiento y demás. Y en tercer lugar, y es bastante interesante este resultado, hemos obtenido dos problemáticas que se encuentran en empate para el caso de Lima. Una es la corrupción de los funcionarios públicos, que es un tema que está bastante en boga en los últimos años. Sí, la coyuntura política sí lo amerita. Exactamente. Y también la contaminación ambiental, específicamente vinculada a la gestión de los residuos sólidos. Y esto se ve mucho más incrementado en el caso de Lima Sur, que también hemos visto que ha tenido en los últimos años y de manera bastante cotidiana, lamentablemente, problemas sobre gestión de residuos sólidos, de recojo y de una dejadez de parte de los municipios locales para poder gestionar de manera adecuada los residuos. Y esta preocupación sobre la contaminación, si la reflejamos con encuestas anteriores, ¿cómo podríamos hablar de su causística? Es bastante interesante porque nosotros creo que tenemos en el imaginario de que la contaminación ambiental o las problemáticas ambientales de diversa índole no son de interés para los ciudadanos. Sin embargo, nuestras encuestas revelan de que sí lo son, pero justamente aquellos que están vinculados a otros aspectos de la calidad de vida de la ciudad de manera un poco más directa, en todo caso percibida por los ciudadanos así. Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos cuáles son los principales problemas ambientales, en primer lugar está la contaminación por vehículos, que es un problema que nosotros vivimos de manera diaria, pero que no necesariamente lo asumimos como un problema ambiental o verde bajo esos términos, ¿no? Sino vemos de que tiene un montón de contaminación en el aire, de que tenemos problemas de calidad del aire y de que tenemos un montón de enfermedades que se derivan de ellas. Sin embargo, siempre algún problema ambiental se ha mantenido entre los tres principales problemas de la ciudad desde el año 2010, que es cuando nosotros realizamos estos estudios, por lo que se mantienen las tendencias. Sin embargo, sí ha venido disminuyendo el porcentaje de personas que lo consideran un problema principal, en este caso en particular porque se ha incorporado la variable de corrupción como uno de los temas prioritarios para los limeños. Entonces, ¿podríamos aducir de que ha habido un incremento en la preocupación de los limeños en este punto? Sí, totalmente. Además que hemos visto también que hay un mayor crecimiento en los porcentajes, por ejemplo, de insatisfacción sobre diversos temas ambientales, pero también, por ejemplo, de transporte público. Justo ese punto Exactamente, quería llegar. y que van vinculados también con el reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Porque también podemos ver el crecimiento de los porcentajes de insatisfacción, no necesariamente siempre como un incremento
de una mala calidad, que también es así, no podemos asegurar de que estamos en un perfecto estado en la ciudad, pero también va ligado a que nosotros nos empezamos a reconocer mucho más como merecedores de derechos que no están siendo cumplidos en este momento. La ciudadanía está mucho más activa, las demandas ciudadanas hacia los gobiernos locales es algo que estamos empezando a ver y que hace 5 o 10 años nosotros no percibíamos de una manera tan fuerte como ahora. Ahora tenemos reclamos por cuidado de parques, tenemos reclamos por justamente la gestión de los residuos sólidos, sobre cómo estamos configurando nuestras vías, nuestras veredas, queremos ciclovías, queremos más espacios peatonales, queremos parques más justos, queremos más actividades culturales, que eran demandas que hace 10 años no se estaban haciendo en la ciudad. ¿Y consideras, bajo lo que has comentado, consideras de que el acceso a la información ha hecho de que el ciudadano sea un ciudadano más fiscalizador de sus autoridades? Creo que sí, creo que además hay una mayor democratización de la información, que eso es bien importante, pero también es mucho más accesible ver buenas prácticas que se realizan tanto aquí en el país como fuera. Entonces empezamos a identificar que es posible para Lima, que a veces era algo que nosotros no teníamos en el imaginario, poder aspirar a una mejor ciudad. ¿No? Vemos de que hay modelos de otras ciudades que han estado en situaciones similares a las de Lima, en la que ya es una ciudad con una amplia población que ya está consolidada, es decir, no es tan sencillo poder reconfigurar las zonas de Lima. Sí. Y hemos visto ciudades de que han estado también en ese estado y que han podido mejorar muchísimo la calidad de vida de sus habitantes y sobre todo reducir la desigualdad que existe muchísimo en nuestro caso. Y justamente ese acceso a información, pero también de información que va acompañada a cuestionamiento de cómo podemos mejorar nuestra ciudad y cómo podemos ser nosotros mucho más activos en nuestro rol como ciudadanos o desde el sector en el que nos estemos involucrando. Pueden ser empresas, ONGs o sector público también. Información que ustedes mismos han podido recopilar desde el sector público, ¿no? Porque según lo que nos comentas, gran parte del estudio que ustedes tienen ha sido recogido por datos que brinda el mismo gobierno. Exactamente. Uno de nuestros roles principales, nuestros como observatorio, es poder brindar a todos los actores de la ciudadanía, y uno de ellos es fuertemente, obviamente, la sociedad civil organizada y no organizada, justamente ponerles a disposición y de manera entendible la información que ya es pública y además contribuir a que las distintas instituciones públicas, ya sea del gobierno nacional o gobiernos locales, puedan saber qué otras instituciones tienen esa información que necesitan para poder generar mejores políticas, que a veces es complicado porque estamos trabajando de manera separada. Ese es el punto relevante. Ustedes acá han hecho un informe, un estudio que abarca desde muchos campos. ¿Y qué es el siguiente paso? O sea, este estudio va a ser compartido con autoridades, va a ser compartido en, digamos, en foros, va a ser expuesto para que de repente estas preocupaciones puedan también llegar y no de repente queden solamente en estudios. Sí, luego de la presentación abierta que nosotros realizamos el martes pasado y que han podido pasar algunas imágenes sobre ella, nosotros ya tenemos a disposición de manera abierta y gratuita estos 2 informes para que cualquier persona pueda hacer uso de ellas, y también ponemos a disposición las bases de datos oficiales de nuestra encuesta para que las personas que manejan estudios a un nivel de mayor profundidad, más académicos, universitarios o investigadores, puedan poder usarlas como un insumo, pero también un rol que nosotros trabajamos, Lima Cómo Vamos, de manera muy fuerte y que ya hemos empezado a hacer incluso desde el proceso de la campaña electoral, ha sido entregar esta información a todos los candidatos y ahora a todas las personas ya electas para que puedan generar las políticas públicas de sus nuevos gobiernos locales que van a empezar ahora en enero con esta información que es la actualizada y que es la necesaria para que puedan establecer una línea de base y poder plantearse metas, que es a lo que deberíamos de aspirar. Esta estupenda iniciativa que nos comentas que han podido brindar de repente a los candidatos esta información, ¿han podido revisar si es que alguno de estos puntos hayan podido ser canalizados en los planes de gobierno de las organizaciones políticas? Sí, de hecho, para el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de los 20 candidaturas que hemos tenido finalmente, 17 de ellas usaron información de Lima Cómo Vamos en sus planes de gobierno. Y una cosa que nosotros estamos aspirando ahora es de que el primer paso definitivamente es
saber que usen la información, pero el siguiente es de que esa información sea aplicada en acciones. Y es nuestro rol como evaluación y monitoreo de la calidad de vida en la ciudad, evaluar de que estas acciones que se están comprometiendo a realizar sean efectivamente realizadas y además nosotros brindar nuestro apoyo para que puedan tener las alianzas necesarias para que puedan ejecutar estos planes que ya están planificándose, ¿no? De los últimos informes que ha realizado Lima, ¿cuáles serían las conclusiones? Porque por este no te puedo decir porque estamos todavía en plena práctica de aquello, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, hemos visto una mayor demanda ciudadana. En todos los 50 nuevos alcaldes para el caso de Lima y Callao, pero esto se amplía a todos los nuevos candidatos electos para el caso del país, van a tener que trabajar de manera mucho más directa con la ciudadanía porque tenemos una ciudadanía mucho más vigilante. No es la misma que recibió hace 4 años los alcaldes actuales y mucho menos la de hace 8 años. Y el rol del ciudadano con su vínculo con la autoridad va a ser mucho más marcada, va a haber muchas más demandas y por lo tanto va a tener que haber una comunicación mucho más abierta, porque hemos visto que estas demandas están representándose en todos los temas que tienen que ver con la ciudad, con los espacios públicos, el ambiente, la seguridad ciudadana, el transporte público y la gestión pública en general. Y además, un foco importante para los gobiernos locales va a ser reducir la desigualdad que existe en las ciudades. Patricia, muchas gracias por participar con nosotros en JN Noticias. Muchas gracias. Ok, nosotros nos vamos a una breve pausa y retornamos con más información.